Muy bien. 4:59 de la madrugada del 31 de mayo del 2023. Mis queridos amados hermanos, ya hoy se cumple el último día del quinto mes del 2023. Bienvenidos las personas que de madrugada comienzan e inician el día primero atendiendo al Señor, que hemos aprendido que Él es el alfa y la omega. Y hoy venimos a leer la palabra, hoy venimos a reunirnos unos amigos, a charlar, venimos a compartir, a divertirnos, a expresarnos, a debatir, a profundizar en la palabra, ¿ok? Bueno, ya son las 5 en punto de la mañana, sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Un momentico que hay gente que está llegando. Bienvenidos en esta hora, ¿ok? Vamos a estudiar la palabra juiciosos con alegría. Bienvenidos en esta bella mañana. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Los invitamos de lunes a viernes a las 5 de la mañana, estudio del Antiguo Testamento, y a las 8 de la noche el estudio del Nuevo Testamento. Bueno, no he saludado a Yadira, buenas noches, Luzdari, buenas noches, Dios les bendiga, qué alegría que estemos nuevamente unidos estudiando la palabra. Bueno, buenos días, entramos al al capítulo 12 del segundo libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estar pendientes. A ver, el argumento o el contexto, de lo que está sucediendo. David, en el capítulo 11, tiene la peor caída de la historia. Va a tener otra caída más o varias caídas, va a cometer varios errores, pero esta es la más grande de todas. Él, en lugar de estar peleando junto con el ejército en el tiempo, dice el capítulo anterior, donde los reyes salían a pelear, David decidió quedarse en el palacio y se levanta en una tarde de dormir, mira a una mujer que se está bañando, la desea en su corazón, la llama, la atrae, se llega a ella. La naturaleza hace su trabajo, ¿cierto? La naturaleza hace su trabajo. Ella queda en embarazo, le cuenta a David y David comienza a, ¿cómo se dice?, a maquinar cómo hacer para que el marido se llegue a ella. Las maquinaciones de David no dan efecto. Esos son los videos pasados, solamente estoy comentando. Las maquinaciones de David no dan efecto y David decide mandar a matar al hombre y acabar con el problema. David creyó que acabó con el problema. Lo que sucede es que la Biblia, aquí en 2 de Samuel, todavía la revelación no ha sido dada completa. Y recuerden lo que hemos aprendido a través de estos 3 años, que cuando leamos la Biblia, no podemos aplicarla o juzgar al que está cometiendo el error, ya nosotros habiendo conocido el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto y hasta Apocalipsis. No, usted no puede hacer eso. Usted debe, para poder entender a la persona, ¿no? A la persona que estamos leyendo, en este caso David, usted debe entenderla con lo poco que él sabe. Ayer escuchaba un debate, unas personas hablando de David, que David cayó esto y lo otro, y hablando de la justicia.
Y alguien por ahí decía, sí, pero la justicia de Dios sobrepasa, la misericordia de Dios sobrepasa la justicia. Sí. Y el otro decía, pero David tuvo que pagar, y vamos a leer el problema grande que le viene a David. Pero es que recuerde que el nuevo pacto no ha llegado. Como el nuevo pacto no ha llegado, usted no puede querer, ¿cómo se dice? Que Dios mira a David bajo el nuevo pacto. Todavía no. Pero vamos a darnos cuenta que a raíz de lo que hace David es que el mundo empieza a necesitar un nuevo pacto. Y Dios empieza a mandar a sus profetas con la promesa que en unos 1000 años iba a traer un nuevo pacto con Jesucristo. ¿Listo? Se acabó el problema humanamente hablando. David, humanamente hablando, dijo, bueno, ya esto quedó así, ya me traigo a Betsabé. Nótese que no la abandona, se la trae, o sea que él, humanamente responsable, es un hombre ético, alguien dirá, es un hombre que tiene una moral pues un poco dudosa, pero no abandona a la mujer, se la trae. Ahora es el problema, que vamos a ver la perspectiva de Dios. A mí me gusta mucho la Biblia, ¿por qué? Porque la Biblia me habla de la perspectiva humana y la perspectiva divina. Muchos seres humanos hoy están viendo la perspectiva del miedo, de cómo el nuevo orden mundial, de que si era cierto lo que venían estos locos cristianos hablando desde hace rato, se está cumpliendo el apocalipsis, ¿qué hacemos? Y hasta los cristianos están empezando a tener miedo. Pero esta madrugada que me levanté pensando esto, el Señor me decía, no se les olvide, porque esta noche tengo que dar la conferencia a las 7 de la noche, recuerden, ¿no? Hoy es a las 7 de la noche, invitados, les enviaré el link por ahí a mediodía ya tenemos el link para que puedan entrar. Me decía el Señor, recuérdales a mirar la perspectiva mía, o sea, la de Jesús, no a ver la vida con la perspectiva humana. ¿Por qué? Porque como vienen las cosas, muchos están perdiendo la fe, están teniendo temor. Hay pastores que se están suicidando. Hay gente que no sabe qué hacer y va a tomar malas decisiones. Pero, ¿qué dice Hebreos? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por ejemplo, muchos están predicando y diciendo, ya viene el anticristo. Pero esa no es nuestra predicación. Aunque Daniel, aunque Pablo, Juan, hablan del desolador, del inicuo, del anticristo y lo muestran, escribieron 1 o 2 veces de él y ya. Pero escribieron 100 veces de Jesús. Y aunque sí es cierto que viene el anticristo, nuestros ojos no están en que viene el anticristo. Nuestros ojos están puestos en que viene nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. El mundo hoy se está dando cuenta que esto es concertado, que no es algo espontáneo, sino que hay detrás de todo este entramaje que vemos en las noticias que está sucediendo, están grupos económicos poderosos que manejan todo a nivel mundial. La guerra de Ucrania no es, óigame bien, algo espontáneo, está milimétricamente pensado. Y ni está pensado desde hace 10, 20, 30 años atrás. Entonces el cristiano se empieza a desesperar, empieza a decir qué hacemos, a entrar en temor, pero la Biblia nos dice, no, mire las cosas como Dios las ve. Aunque sí es cierto que viene el anticristo, ya Dios en el Apocalipsis derrotó al anticristo. Entonces yo veo que viene un anticristo, pero que está derrotado en el nombre de Jesús. ¿Y eso qué hace? Que mi fe ¿qué? Crezca. ¿Me estoy haciendo entender? Vamos a ver la perspectiva humana. Ya vimos la perspectiva humana. David ya solucionó el problema humanamente hablando.
que nazca el peladito, yo voy a ser el papá, ya me casé con Betsabé, ya me la traje a vivir, ¿verdad o no? Ya no hay ningún problema. Ah, que el tipo se murió, ay, pobrecito, ¿no? Pues sí, lo mandaron allá a la batalla, ¿no? Y allá se murió, claro, nadie sabía que David era el que había hecho todo eso. Pero el problema es que ahora van a aparecer los verdaderos siervos de Dios, que como traen la luz, no se puede ocultar el pecado. Comencemos a leer. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. ¿Ok? ¿Quién lo puede leer, por favor, si es tan amable? Déjenme mirar a ver si estamos transmitiendo en Facebook. Segundo de Samuel, capítulo 12. ¿Quién me ayuda, por favor? Sí, ahí estamos transmitiendo. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, desde el número 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hasta ahí, por favor. Wow. Aquí hay que anotar varias cosas interesantes. Les voy a pedir el favor. Versículo 8. Te di la casa de tu señor. El trono le pertenecía a Saúl, no a David. 2. Si esto fuera poco, te habría dado, interesante eso, te habría añadido mucho más. Si no te bastaba lo que tenías, yo te hubiera regalado más, ¿verdad? Bueno, me llama la atención
el versículo 9, al finalizar, que dice, y a él, hablando de Urías el Eteo, el marido de Betsabé, dice, lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Qué quiere decir? Que él utilizó al enemigo para matar a uno de los suyos. O sea, David, en cierto grado, se volvió enemigo de Israel también. Yo no sé, alguien, y con mucho amor y respeto, alguien que nos escuchara y le dijera a los paramilitares, a los guerrilleros, a esos que están detrás de ellos manejando los hilos, que cometieron el mismo error de David. Los guerrilleros se levantaron en armas. ¿En contra de quién? Y ellos van a decir en contra del gobierno. ¿Sabe cuál es el problema? Que de que ustedes están en el poder, los del gobierno se volvieron más ricos, y los que llevaron realmente la guerra fueron los que ustedes dijeron que iban a cuidar. Hablemos de los paramilitares. Interesante que la guerrilla nace por el abuso del gobierno y los paramilitares nacen por el abuso de la guerrilla. Entonces la guerrilla empezó a secuestrar, empezó a robar ganado, y los ganaderos se armaron, formaron autodefensas. Después un presidente legaliza las autodefensas, le dio el nombre de Convivir, y de ahí tomaron un poder tan grande que se les desbordó de la mano. Y me llama la atención que en 16 años de paramilitarismo se mató más gente que en 50 años de guerrilla. Interesante. Ahora los tenemos hablando en la JEP. Me imagino que están pendientes. Cuando yo veo eso y veo que el gobierno colombiano quiere dar una especie de reparación donde una señora desesperada por saber de sus hijos, la llevan allá, la revictimizan porque tiene que escuchar al jefe paramilitar decir que a su hijo, a su hija, a su marido, a su mamá, a su papá, a su esposa, lo tomamos, le hicimos esto. ¿De qué sirve que le digan eso? Y empiezan a ahondar en el dolor de hace 10, 15, 20 años. ¿De qué sirve? Y todo eso, ¿qué quiere decir? Que atacaron a aquel que querían proteger. Y lo hicieron con una sevicia horrible. Note lo siguiente, lo mismo pasó en Colombia. Esto que hizo David, el que mandaba el reino, ordenó a su mismo ejército ir a la guerra y después abandonar a Urías para que el enemigo se encargara del problema embarazoso de David. Le aseguro, con mucho respeto a la palabra y sin querer añadirle, pero le aseguro que si hubiese habido clínicas de aborto, David es hasta capaz de mandar a Betsabé a un aborto. Porque aquí David perdió toda espiritualidad. ¿Cómo inició? Ya un año David no oraba. Porque el capítulo 11 comienza diciendo, después de un año, ya David había hecho pacto, ya había crecido, todos sus enemigos, ya tenía reposo de sus enemigos. Ya él estaba en una zona de confort. Y perdió el primer amor. Ya usted no lo ve yendo al templo, pensando en el arca, haciendo sacrificios. No, lo perdió. Ahora duerme hasta tarde, le gusta el sexo,
y lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Cobarde, ni siquiera fuiste capaz tú de hacerlo. Y aquí tenemos, no uno, ni dos, ni tres, tenemos más de 10,000 casos confirmados de gente que se utilizó el ejército colombiano, la policía, asúmelos todos, pasan los 10,000 rápidamente, que usaron las Fuerzas Armadas de Colombia para matar al mismo pueblo. ¿Cómo la vieron? Esa es Colombia. Y una persona sabia entenderá que lo mismo que le pasó a Colombia, a David en ese tiempo, le va a pasar a Colombia también. Bueno, me gustaría que prendieran las cámaras para verlos. No veo a ninguno. Buenos días. Si son tan amables, pueden prender las cámaras. Había uno solo y ya se me fue. Hola, Olfa, buenos días. ¿Dónde está Yadira, Marlecita? Bueno, gracias. Oído. Vamos a analizar también el castigo. Pero primero analicemos qué sucedió. Algo que me gusta mucho de la Biblia, ¿cierto? Es que Dios es más sabio que el hombre. El hombre siempre ha querido jugar a ser Dios y a tener unas leyes importantes y se arma una parafernalia de gobierno como si eso le diera una especie de estatus, y el ser humano siempre ha querido como guardar eso, pero a mí me llama algo la atención y se lo voy a decir a mis amados cristianos, y hoy más que nunca tengo razones y argumentos bíblicos para eso. No se cansan de unirse a la política, no se cansan de creer que ahora sí viene el cambio y todo el mundo trae el cambio, cada vez es peor. No se cansan. Van a cometer el mismo error de hace 1700 años, cuando los cristianos de esa época se unieron a la política, formaron la Iglesia Católica y después terminaron matando a todo aquel que se opusiera a lo que ellos dijeran. Y eso ya está pasando en Colombia. Ya los pastores se están uniendo a la política, ya dicen desde el púlpito hasta por quién hay que votar. ¿Cómo la vieron? Como si el púlpito se hubiera hecho para eso. Pero como ellos tienen la esperanza de una Colombia mejor, ¿quieres saber qué viene para Colombia? Lea el castigo de David. Eso viene para Colombia. ¿Por qué? Porque David quiso arreglar la cosa natural. Él quiso tomar las riendas y arreglar lo natural, pero él no había visto que la cosa era espiritual. Entonces apareció el profeta Natán. Apareció el mismo profeta que él le dijo, quiero hacerle una casa a Dios. Y Dios le dijo, no, es él el que te va a hacer una casa a ti. Apareció, ¿cierto? Capítulo 12, versículo 1. Y le dice Natán, David, imagínese, un hombre rico y un hombre pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. ¿Sabe una cosa? ¿Cuántas mujeres tenía David? ¿Sabe cuántas esposas y concubinas tenía David? Entonces comienza una metáfora, ¿cierto? Empieza, no sé si llega a ser una parábola. Y empieza a decirle, imagínense que el pobre tenía una sola corderita. El rico, que tenía muchas vacas, ¿sí? de que la corderita la había criado, le había dado de comer, había dado cría a la corderita, ¿sí? Comían de su mano, bebían de su vaso, dormían en su seno. La tenía a la corderita como una hija, la protegía. Interesante la manera en que Natán le expresa. Y viene un rico, viene una persona a visitar al rico, y el rico
Se quiere hacer un asado y no coge de todas sus corderas, de sus ovejas y vacas, sino que toma, un asado no, un guiso. Para el caminante que venía de paso, le dio la única corderita de su vecino. Ese pobre hombre se quedó sin cordero y se la comieron. Y David, ¿sí?, se enoja, se enciende en furor porque él es el rey, o sea, a él le traen los casos para juzgar al pueblo, y se levanta y dice: ese hombre, ¿qué merece? ¿Recuerdan que por eso con la misma vara que mides vas a ser medido? David ni tenía idea de que estaban hablando de él. Interesante. Vive Jehová, dice David, que el que tal hizo es digno de muerte. Si hay que matarlo. ¿Por qué hay que matarlo? Por avaro. ¿Por qué hay que matarlo? Por odioso, por no respetar a su hermano, por no respetar la propiedad privada, señores. Interesante, ¿no, David? Y debe pagar 4 veces la cordera. Porque hizo tal cosa, y subráyelo. Ay, Dios mío. Versículo 6, subraye. No tuvo misericordia. Interesante eso. Edelmira, ¿qué dice Santiago? Y la cita, por favor, si es tan amable. Edelmira se lo sabe de memoria. Ahí hay que entender que por eso nosotros, que fuimos igual que David, abusivos. Alguien me dirá: no, usted, yo no maté a nadie, sí, pero con la lengua hemos matado a 20,000. Eso, con la lengua hemos acabado con países enteros, hermano. ¿Ya lo tienes, Edelmira? Interesante. Hay una cocina, David, por acá. Bueno. Salir corriendo. Váyanse para Santiago capítulo 2, verso 13, si no estoy mal. Santiago, después de Hebreos. Capítulo 2, verso 13. ¿Qué dice la Biblia? Interesante. Santiago, capítulo 2, versículo 13. ¿Alguien lo encontró y me ayuda, por favor? Señor, ya lo tengo. Santiago 2:13. Sí. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ligue los 2 versículos, por favor, para que cuando usted los lea, recuerde que en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 6, David no tuvo misericordia. Entonces, muchas personas no comprenden el juicio de Dios. ¿Me hago comprender? Muchas personas no disciernen el juicio de Dios y piensan que yo puedo pecar y hacer lo que quiera, y como Dios es misericordioso, Él me va a perdonar. Sí, Él puede perdonarte. Sí, Él puede tener misericordia de ti, pero hay un problema. ¿Cuál? La ley natural. Va a llegar el castigo a tu vida por la ley natural. Entonces, nótese que enseguida Natán le dice: ese hombre eres tú. Y empieza a recordarle: yo te ungí por rey. Está hablando de parte de Dios. Te libré de la mano de Saúl.
Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. O sea, las criadas que tenía David, que tenía Saúl, la familia, los descendientes, todas las mujeres que eran de Saúl. Ahora, como David es el rey, él pasa a ser el dueño de todo eso. Además, no solamente te di la casa de Judá, te di la de Israel también. Y si esto fuera poco, te hubiera añadido más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Deuteronomio capítulo 17. Búsquenlo por favor. Deuteronomio capítulo 17. Y lea conmigo por favor los últimos versículos. ¿Qué dice el versículo 14 en adelante? Yo lo voy a leer. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, en este caso David. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él, quien el rey, o sea David, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Hasta ahí bien, David no tiene ese problema. ¿Sabe cuál problema tiene? El versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Entonces ya David tiene a Mical. Tiene a... ¿cómo se llama? La de Jezreel, se me olvidó el nombre. Y tiene a Abigail. Abigail es una, pero la de Jezreel es otra. O sea, él ya tiene. ¿Qué dijiste, Yadira? Sí, algo así. Él ya tiene. Y ahora se va a tomar la de otro. Mire, eso es lo que quiere decir Natán. Violaste la palabra. Pero también la violó, póngale cuidado. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Pero la violó en tomar mujeres y la violó en el versículo 18. Póngale cuidado. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de la ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él, ¿en el qué? Todos los días de su vida. Ese continuo sacrificio a David se le olvidó. Ya él no leía su palabra. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 11? Me gusta mucho. El 9 es espectacular. Pero el 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando yo me levanto en la madrugada y en la noche a orar y a leer, el Espíritu Santo me cuida para no pecar. Pero cuando dejo de tener el continuo sacrificio y de buscar a Dios en las madrugadas y en las noches, empieza la decadencia. Esa fue la enseñanza de ayer, la escalera al infierno. Espero, mis amados hermanos, que se hayan levantado esta mañana a presentarse delante de Él y ya le hayan dado gracias y ya hayan pasado por la puerta, ya hayan pasado por el altar del holocausto, la fuente de bronce, la menorá, porque aquí estamos en los panes, en la menorá, buscando la luz, y en los panes de la proposición, buscando el pan espiritual. Ahora, si alguno de ustedes se saltó la barda y llegó de una vez allá y no pasó por el otro lado, cuidado, Él es la puerta y el que entra por Él es siervo de Él. Los que se saltan la barda son ladrones que se quieren venir a comer el pan. Sigamos, dejémoslo ahí, sigamos. Por eso le dice, violaste la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está escrito
que no debes coger muchas mujeres, y 2, que deberías estar leyendo todos los días el libro de la ley de Dios para no pecar. Le está diciendo Natán: mi hijo, llegaste hasta aquí porque ya te olvidaste de la ley de tu Dios. Eso es lo que le está diciendo Natán. Sigamos. Versículo 9. Porque después tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Y le dijo a Urías Eteo: heriste a espada. 2, tomaste por mujer a su mujer. O sea que él había violado. ¿Cuál mandamiento? El 10. No codiciarás los bienes de tu prójimo, ni la mujer, ni el perro, el gato, nada. David lo había hecho. Sigamos. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. David pensó que había arreglado el problema, pero David no sabía que Dios lo había visto. Y eso es lo que nosotros debemos comprender, que puede ser que ningún hermano o ninguna persona me vea aquí encerrado en mi casa, pero lo que yo hago aquí en mi casa, Él sí me está viendo. Eso se llama el temor de Jehová. Cuando su temor llega a mi vida y yo digo: no peco, no porque me vea la gente, no voy a robar, no porque me están viendo, no voy a serle infiel a mi esposa porque se da cuenta y me deja, no voy a pecar porque Él me está viendo. Y eso se llama el temor de Jehová en nuestras vidas. Por eso debemos pedirle el temor de Él. Señor, dame temor para poder caminar correctamente. ¿Por qué? Porque en la soledad, así como David, maquinamos e inventamos todo, y David no habló con nadie, no le contó a nadie, pero Natán ya lo sabía. Ahora, versículo 10. Por lo cual ahora, 1, subrayenlo por favor, el versículo 10, póngale un número 1. No se apartará jamás de tu casa, ¿qué? La espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Año 2023, la espada de la casa de Judá no se quita. Años después vino Nabucodonosor y se lo llevó 70 años. ¿Por culpa de quién? Ahí tiene David su granito de arena. En el tiempo de Jesús vinieron los romanos y los azotaron. Y ahora vino Adolf Hitler, mató a 6 millones de judíos. Y hoy, 2023, sus vecinos le lanzan bombas. Todos los días los atacan. Ahí tiene su granito de arena David. Mi hermano, lo que usted haga hoy afecta a sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, todo. A David, pero la Biblia dice que ya la maldición, no, es que no estamos hablando aquí espiritual, mijo. Aquí estamos hablando de una ley natural. Aquí estamos hablando de algo que David hizo y que va a traer consecuencias naturales en su vida. Porque si usted logra leer bien
¿Qué dice el versículo 13? Mire lo que dice el versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no vas a morir. Esa fue la misericordia de Dios con David. ¿Sabes una cosa? Violaste la ley. ¿Cuál era el pago? ¿Cuál es el pago que dice la ley de todo adúltero? ¿Alguien recuerda cuando estudiamos la Torá? Que la Torá dice que si una mujer casada, un hombre viene y se acuesta con ella, no que la viola, sino así como quisieron los dos, y se ven en el acto no, perdón, y apenas la gente se dé cuenta, hay que apedrearlos. A David lo tienen que matar. Agradezca que no lo mato, pero ¿sabe una cosa? De aquí en adelante viene una maldición tremenda. La gente no se ha dado cuenta que el madrugar, que el venir a estudiar, afecta a quién, a tus hijos, a tus nietos. Gente que viene a madrugar y vemos a sus hijos haciendo lo mismo que nosotros, jugando como nosotros estamos aquí, y ellos juegan entre ellos y se llaman. Y si te ven a ti, que te levantas en la mañana a buscar a Dios, tus hijos lo van a hacer. No hemos entendido eso. Tus nietos lo van a hacer. Que cuando das diezmo, que cuando das ofrenda, Hebreos dice que Abraham dio diezmos, y aunque Leví no había nacido, Abraham nunca conoció a Leví, Abraham dio el diezmo de Leví también. Porque Leví no da diezmos, no tiene que darle diezmos a nadie. Imagínate. Y Leví es un bisnieto de David. De Abraham, perdón. Predicar, enseñar. Lo que tú hagas para Dios va a afectar el futuro de tus hijos también. Tus hijos lo van a hacer. Porque tú lo haces, tus hijos lo van a hacer. ¿Por qué creen ustedes que ahora el nuevo orden mundial se metió en los colegios del mundo entero a enseñar ideología de género? Porque ellos saben que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en un mal camino y nunca se va a apartar. Instruye al niño en un buen camino y va a llegar a viejo en ese camino de oración, de lectura, de ayuno, de aprender, de formarse, de capacitarse, de dejar de ser cristianos mediocres y empezar a aprender la palabra. Eso afecta a nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Y David recibe un castigo tremendo. La espada no va a apartarse de tu casa. Más adelante vamos a ver que hasta los mismos hijos de David intentan matar a David. ¿Cuál es la solución? El nuevo pacto. Gracias a Dios por el nuevo pacto. Póngale cuidado. Presten atención. Así ha dicho Jehová: yo haré levantar el mal sobre ti. Capítulo 2, versículo 11. Póngale número 2. Segundo castigo. Yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa. Ay, ahorita vamos a ver que los hijos de David le sacan canas, señores. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. ¿Sabían ustedes? Escríbanle ahí Deuteronomio 28, ahí en ese, ¿cómo se llama? Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Significa donde todo el mundo se dé cuenta. Como tú no eres el pastor de tu casa, como tú no eres el sacerdote de tu hogar,
Como tú no eres el que lleva las riendas, entonces tu mujer se va a ir con otro. Deuteronomio 28, váyanse para Deuteronomio 28, por favor. ¿Recuerdan Deuteronomio 28? La bendición y la maldición. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos los mandamientos y estatutos que yo te prescribo hoy, todas estas bendiciones te alcanzarán. Ahora váyase para el versículo 15. Acontecerá que si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los estatutos, mandamientos, decretos que te ordeno hoy, te van a alcanzar todas estas maldiciones. Y dentro de esas maldiciones, maldito serás en el A, B, C, D, y por eso hay gente aquí que ni para comer tiene hoy. Hay tanto cristiano que no tiene y no sabe que la desobediencia trae maldición. Ayúdenme a buscar dónde está el versículo que la mujer tuya se va a acostar con otro. Tus cadáveres. Ayúdenme a buscar ese versículo, por favor. Versículo 30. Ahí está. Alguien que lo lea, por favor. Deuteronomio 28:30. Llegó el profeta Natán a decirle: violaste la ley, te va a caer la ley también. ¿Qué dice, por favor? Deuteronomio 28:30. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Y el profeta Natán le está diciendo: mire, mijo, lo que pasa es que usted hizo una cosa que precisamente hace 500 años Moisés dijo que no. Y como usted lo hizo, pues, mi querido, te va a llegar. Vas a tener que sufrir. Porque es que hay leyes que están establecidas y que si usted las viola, pues va a tener que sufrirlas. Pero si usted aprende las buenas leyes de Dios, que si te levantas y haces el continuo sacrificio, que ya David no lo hacía, ¿eso qué va a hacer? Va a bendecir a tus hijos, va a bendecir a tu descendencia. Estamos en el 2023, les hago una pregunta. ¿Todavía el castigo de David sigue o no sigue? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sigue. Sigue. Entonces, las bendiciones también siguen. Por eso me levanto en la mañana. ¿Por qué? Para que la bendición... Perdón que aquí el bafle se me va... Ah, ya listo. Porque esto todavía sigue. David, pero estamos en un nuevo pacto. Sí, estamos en un nuevo pacto que tiene mejores promesas. Pero así como tiene promesas, también tiene castigos. Porque estamos en una sociedad que quiere derechos, pero sin deberes. Y así no es. Mire que le dice Natán a David: tomaré tus mujeres. O sea, primero, la espada no va a cesar en tu casa. 2023 sigue. 2, en el 11. Voy a levantar mal sobre ti, sobre tu casa. Y ahí vemos que los judíos están siendo perseguidos hasta el día de hoy. Otro, tus mujeres, otro hombre las va a tomar y, mejor dicho, adulterio. Versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Por eso es que de aquí en adelante, hágame el favor, subraye ese versículo con un marcador. Con un marcador. ¿Por qué? Porque este castigo David nunca se lo va a quitar. ¿Cuál? Lo que le está diciendo aquí: porque tú lo hiciste en secreto, yo voy a hacer esto delante de todo Israel y en pleno sol, significa que el 31 de mayo del 2023 un grupo de personas van a estar hablando de tu pecado, porque va a quedar escrito. Ahí está. Y no lo vas a borrar.
Hay pecados nuestros que nadie los conoce, y gloria a Dios que fueron redimidos y nadie se dio cuenta. Pero hay cosas que haces en secreto y todo el mundo llega a saber. Se cumple la palabra. Por eso los invito, hermanos, a seguir. A seguir. No mengüen, el enemigo no duerme. Anoche me acosté a las 2 de la mañana, 2:30, en vigilia con mi Señor, enseñándome, ahí metido, haciendo diapositivas, arreglando para esta noche. Ahorita en la mañana sigo trabajando, porque gracias a Dios pude sacar el día de hoy para eso. Voy a seguir estudiando. Y lo que hacemos en lo secreto, Dios nos recompensa en público. ¿Sabe qué me dijo el Señor qué días? Le estaba yo diciendo, Señor Jesús, dile al Padre Celestial, esto, mira Señor, dile que tenga misericordia de mí. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Me dijo, ¿recuerdas el versículo que dice que todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre? Todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. ¿Y qué me dijo? Sales a predicar a la calle. Y desde hace unos días, cuando voy viajando y veo 30 personas en el bus, me levanto y predico del Señor y les digo a ellos, ya hicieron el continuo sacrificio, y les voy enseñando. Ahí vamos, porque yo quiero que Él me confiese delante del Padre. Yo tengo que confesarlo a Él delante de los hombres. ¿Y cuántos de ustedes llega el momento de confesar a Jesucristo y su obra y se quedan callados? Y nos ponemos a hablar de la política y de Uribe y de Petro y no entendemos que la solución a este mundo es que venga Jesucristo en la parucía y acabe con todo esto. Ese es el mensaje. El mensaje no es, mire que nuestros hijos, mire que los colegios, mire que la agenda LGTBI, no, ese no es el mensaje, sí está pasando. Pero el mensaje ¿cuál es? Que eso ya estaba escrito y ya está la solución. David, ¿qué tengo que hacer? Empieza a orar con tus hijos, con tu marido, con tu mujer. Empieza a reunirte en la casa, lee la palabra. Esa es la solución. Si ustedes quieren que la agenda LGTBI no agarre a sus hijos, ¿sabe qué tiene que hacer? Enséñele la palabra de Dios. ¿Cuál fue el salmo que leímos ahorita? El Salmo 119:11. Entonces lea el 9 y el 11 y apréndaselo de memoria y enséñelo a sus hijos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Alguien me puede decir qué tiene que hacer un padre para que los hijos no caigan en la agenda LGTBI? ¿Sabe qué tiene que hacer? Que los hijos aprendan los dichos de Dios para que no pequen. En el mundo, óigame, la agenda LGTBI se está tomando el mundo, pero ya se empezó a levantar gente a pelear. Ya hay países como Yugoslavia, Rusia que lo sacaron. Ya hay estados como el de California y no me acuerdo cuál estado que se pararon y dijeron no a la agenda LGTBI. ¿Y sabe qué me da emoción? Se están parando niños a decirle a la comunidad LGTBI que no van a aceptar eso. Niños en los colegios se están dando cuenta y esos niños son hijos de cristianos que les enseñaron a orar y a leer la palabra. Y yo digo, gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque aunque el mundo, el diablo, se venga contra la iglesia, que es lo que va a hacer,
Las puertas del Hades no van a prevalecer en frente de la iglesia, van a caer en el nombre de Jesús. Y se están levantando padres que les están enseñando Biblia a sus hijos. Enséñenle Biblia, que es lo mejor que usted puede hacer para que no caigan en la agenda LGTBI. Enséñenle la palabra. Venga, siéntese. Vamos a orar, vamos a leer la palabra, vamos a memorizar. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la solución, ese es el mensaje que debemos dar. Bueno, está bien. Sí, tenemos que mostrar, tenemos que hablar, ¿verdad? Tenemos que mostrar los problemas y decirle al mundo, sí, hay que mostrárselos. Pero mostrarle el problema y no mostrarle la solución, perdóneme lo que le voy a decir, eso es publicidad engañosa. Porque hay gente que está mostrando los problemas, pero no dan soluciones. Hay gente que está predicando el problema, pero no dan la solución. ¿Cuál es la solución? Volver a tener un altar familiar. Volver a tener un continuo sacrificio. ¿Se dan cuenta? Me llama la atención ese versículo 12 de 2 de Samuel, capítulo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. ¿Y qué dice Mateo? Mateo, capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nuevamente se los digo, levántense a tener una intimidad con el Espíritu Santo. En secreto. Antes de dormir, tengan una intimidad. Mire, antes orábamos de 4 de la mañana a 5, de 7 a 8. Saquen ese tiempo para orar, para arrodillarse, para presentarse, porque lo que tú haces en secreto, Dios lo recompensará en público. Tus hijos van a ver lo que tú haces y ellos van a hacer lo mismo. Entonces David le dice a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha ¿qué? Remitido tu pecado, no morirás. Marle, versículo 14, por favor. Segundo libro de Samuel 12, 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Marle, Y Jehová, vamos a dejar eso para mañana porque son las 5:58 y además de eso vamos a tener que sumarle el Salmo 51. Mañana vamos a hablar de eso. Oído. En el versículo 10 colocan primer castigo, número 1. En el versículo 10. La espada no se apartará de tu casa. Segundo castigo. ¿Sí? Tomaré de tu mujer a tus mujeres. No. Segundo castigo, el mal sobre tu casa. En eso es que las mujeres de él van a ser llevadas y los hijos se van a levantar. Bueno, ese es el 2, versículo 11. Versículo 13, tercer castigo. Como lo hiciste en secreto, yo lo voy a hacer mostrar a todo el mundo y que todo el mundo se dé cuenta que David se acostó con la mujer de su vecino. Y hasta el día de hoy todo el mundo lo sabe. Que eso es lo bonito de la Biblia, ¿no? Toda la gente que escribe libros, siempre el héroe es lo mejor del mundo. La Biblia no.
la Biblia pecó, lo muestra. Vamos a dejar hasta ahí. Porque viene, ya hay 3 castigos y viene el cuarto, ¿sí? Que es que el hijo va a morir, en el versículo 14. Pero ese castigo lo vemos mañana. Ramoncho. Hermano, hay una pregunta, discúlpeme. Diga. Hoy va a ser la conferencia. Sí, a las 7 de la noche. Para que nos haga el favor y me envíe el link. Sí, señor. Para yo, por todos los grupos que tengo, y hacer la cordial invitación a todos los papás. Sí, ahorita por ahí a mediodía ya me lo tienen. Recuerden que es por Zoom, por favor. Es por Zoom. ¿Es por Zoom? ¿No Sí. es por Google Meet? No, ellos lo hacen por Zoom. Una horita nomás. No, yo la vez pasada era 1 hora y me dijeron que siguiera porque ¿qué le hacíamos? Eso estaba buenísimo y nos demoramos 2. Bueno, listo. Bueno. Ustedes saben que conmigo, mire, eso ni se sabe, ¿no? Eso no se sabe cómo es. Uno dice 1 hora y vea, por ejemplo, ahorita, necesitamos seguir, pero yo sé que hay más de uno que ya está diciendo, David, termine que me tengo que ir a trabajar. Tranquilos. Vamos a dejar ahí por hoy. Dios les bendiga. Hermano Jorge Freites en Panamá, Dios le bendiga. Jorgito, Dios te bendiga en Ecuador también. Los que están en internet, en YouTube. Gracias por acompañarnos. Por allá veo a Evelyn también. Dios le bendiga. Bueno.